Estamos frente a un tema importante. No es algo pasajero, es algo que nos debiera hacer reflexionar, de razonar cada día. Estamos hoy, en este sermón, voy a tratar de llevarlos, de arrinconarlos, de exhortarlos, para que nos demos cuenta juntos que la palabra es una decisión de vida, que trae vida a tu vida y a la vida de los que están a tu alrededor. Y veremos en este capítulo 30 de Deuteronomio a Moisés estableciendo, hablando al pueblo de Israel en uno de los momentos más solemnes de la historia de Israel. Amén. Entonces, el libro de Deuteronomio, si usted lo estudia y puede ver que hay mucha información, recoge las últimas palabras, los últimos discursos de Moisés para el pueblo, ¿cierto? Y podemos ver en las palabras de Moisés que no son palabras frías, no son palabras académicas, no son un tratado teológico distante, son palabras finales de un pastor. Amén. Palabras finales de un pastor que ama profundamente a su pueblo. Amén. Y que sabe que no cruzará el Jordán con ellos. Él ya tenía, ¿cierto?, esa información. Entonces le está saliendo esas palabras. Son cargadas de amor, de urgencia y también de responsabilidad espiritual. Aleluya. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, ahí en la línea. Pero sabe que ellos no llegaron a ese punto y a esa línea, ¿cierto?, limpios ni perfectos. Ellos llegaron con una historia, con errores, con caídas, con desiertos recorridos. Amén. Y con cicatrices que todavía hablan o hablaban en ese tiempo en sus cuerpos. Y es precisamente, si ponemos atención a la historia o leemos esto, en ese momento, justo antes de comenzar una nueva etapa en Israel, para el pueblo de Israel, Dios no les entrega una estrategia militar. Qué importante, qué interesante. No les da una estrategia militar, no les da un plan económico, ni una organización política. Amén. Dios los pone delante de ellos algo profundo que nos quiere llevar en esta noche a nosotros. Profundo y determinante, una decisión espiritual. Amén. ¿Cuántos hemos tomado decisiones espirituales? Muchos de los que estamos acá. Entonces, Moisés comienza su discurso y les habla de dos cosas: de vida o de muerte, de bendición o maldición, blanco o negro, vida o muerte, bendición o maldición. ¿Sabe que Dios no queda neutral en esto? No queda neutral. Él dice claramente en los versículos que veremos: escoge pues la vida. Qué lindo. Qué lindo. Y esta escena, amados, obviamente mirando y entendiendo el contexto donde Dios está hablando o dando esta palabra, ¿cierto? Esta escena muchas veces podemos mirarla como algo pasado, pero sabe que también es actual hacia nosotros. Esta escena no pertenece solo al pasado, sino aplica a nosotros principios espirituales. De muchas maneras. La iglesia del Señor hoy se encuentra en situaciones similares. Vivimos en tiempos de transición. Amén. De cambios acelerados, de desafíos espirituales profundos, amados, profundos. Somos un pueblo con historia, con heridas, con aprendizajes y con procesos aún inconclusos. Amén. Y en medio de todo eso, Dios sigue haciendo la misma pregunta, amados. Y pensaba en esto, en esta pregunta que Dios hace, Señor, a Israel, y también nos alcanza a nosotros. ¿A quién entregaremos nuestro corazón? ¿A quién estás entregando tu corazón? Antes de avanzar, amados, antes de crecer, incluso antes de planificar o de soñar, el Señor nos llama a decidir en esta noche.
Porque antes de conquistar nuevas etapas en nuestra vida, Dios nos llama a decidir. La iglesia también debe escoger la vida. Y la vida viene a través, ¿cierto?, de la palabra. No solamente se trata de asistir a la iglesia. Podemos asistir a la iglesia. No se trata solo de escuchar o de conocer, sino se trata de amar al Señor. De amar al Señor. De obedecer su voz. Que es un poco más difícil, ¿cierto? Y permanecer en el pacto. ¿Sabe qué? Pensaba en esto. Y hoy como ayer Dios pone delante de su pueblo, de nosotros, la decisión del rumbo espiritual de lo que tú y yo debemos decidir en el tema que estamos hablando el día de hoy. Decisión espiritual, decisión de su palabra, de conocer su palabra, de adquirir conocimiento de su palabra, de amar de su palabra, de obedecer su palabra. Porque es rica en verdad permanecer en el pacto. Cada generación se le ha predicado sobre esto. Cada iglesia, cada creyente debe decidir qué hará con la palabra de Dios. ¿La aplicará o no la aplicará? ¿La obedecerá o no la obedecerá? Obedecerá. Obedecerá. Se me lengua la traba, decía mi mamá. Vamos a hablar en 4 puntos. Trataré de desarrollar lo mejor posible esta palabra porque es muy importante, porque es vida. Amén. Dígale al que está al lado, la palabra es vida. La palabra es vida. No tan cerca, Santi. Un poquito más lejito. La palabra es vida, dígale. Cuidado ahí con esas miradas. La PAM es tu vida, pero la palabra es más importante, amado. Entonces, el primer punto es: la palabra de Dios es accesible y cercana. ¿Cuánto he escuchado? O quizás nosotros mismos lo hemos dicho. No entiendo la palabra. Que otro me la explique. ¿Lo ha dicho usted? Yo lo he dicho. Sabe que está difícil. Entonces no la voy a leer mejor. Vamos a leer ahora sí. Vamos a ir al texto. Versículos 11 al 14 de Deuteronomio capítulo 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, mire lo que dice la palabra, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos la traiga y nos la haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está ¿qué? La palabra. En tu boca, en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Entonces, Dios comienza derribando una mentira muy común. Lo que le estoy diciendo, no la entiendo. El Señor, ¿por qué dejó tan difícil esto? ¿Sí? ¿Le ha pasado a usted que la lee y no la entiende? La idea, esta mentira que se dice o se cree muchas veces, tiene la idea de que su voluntad es imposible de entender, es complicada, es reservada, solo para unos pocos, solo para los estudiosos, solo para los teólogos. Y no es así. La palabra de Dios es para todos nosotros. Nos ilumina. Obviamente, sí, hay personas que se preparan, y gloria a Dios, que pueden explicarnos la palabra. Pero eso no puede definirnos, amado. No podemos cerrar la Biblia y decir, no la entiendo. No, debemos abrir nuestro corazón, interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta por ella misma, ¿cierto? Los que están estudiando la exégesis, ¿cierto? Es hacia afuera. La eisegesis es hacia adentro. Cuando tú pones tus ideas, tu teología en los versículos o en los capítulos que estás leyendo. Amén. ¿Cierto, Steven? Eso lo aprendió Steven. Entonces, Dios, mire lo que dice. Dios no está lejos, no está lejos, no está escondida la palabra, ¿cierto? No está fuera de nuestro alcance, amados, la palabra del Señor.
Dios no se esconde de su pueblo. Aleluya. Él acerca la palabra a su pueblo. Y se lo está diciendo a Israel. La pone al alcance, la hace comprensible. Muy cerca de ti está la palabra, le dice Dios al pueblo a través de Moisés. No solo la palabra del Señor, no solo es un libro, no solo es un templo, no son los labios ajenos, son labios del Señor. Está en tu boca, mi boca, y está en tu corazón, tu corazón. Amén. La palabra del Señor está en nuestro corazón. Y miraba y hablaba con Marisol sobre la predicación, y ella me dio un tip, me recordó Jeremías, y lo vamos a leer. Jeremías lo expresa de la siguiente manera, su relación con la palabra del Señor. Jeremías 15, versículo 16. Ahí va a salir. Fueron halladas tus palabras. ¿Y qué hizo Jeremías? Las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué nos dice Jeremías? ¿Qué nos enseña Jeremías? Que Dios, ¿cierto?, no busca solo cumplimiento de la palabra del Señor, un cumplimiento externo para que los demás vean que yo soy una buena persona, sino un cumplimiento interno. La palabra produce cambio interno en nuestro corazón. Debiera producir ese cambio interno para que lo externo después lo pueda ver la gente. Es una relación viva con la palabra. Amar la palabra. Y este año vamos a hablar mucho de la palabra. Déjame darte esta ilustración. Un hombre compra una máquina costosa. Viene con manual. Pero decide no leer ese manual. La usa a su manera y termina dañándola. Luego le manda una queja al fabricante porque la máquina no funciona. Muchos, amados, hacemos lo mismo con la vida. Dios entregó un manual que es la palabra del Señor, pero preferimos improvisar, ¿o no? Queremos ayudar a Dios muchas veces. El problema no es que Dios no habló. Ese no es el problema, sino que no quisimos escuchar. Oímos, pero no escuchamos, ¿cierto? ¿Sabe que la palabra no limita la vida? No limita la vida, la protege. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, ser evangélico, ser cristiano es aburrido, te limita? Ya no puedes disfrutar de lo que disfrutabas antes. Ya no puedes hacer lo que hacías con tus pies antes. Ya no puedes levantar la mano y empinar la copa como lo hacías antes. Ya no puedes encender un cigarro y fumártelo como lo hacías antes. Oh, se quedaron callados, están pensando, recalculando. Eso no es limitación. Es algo que nosotros lo hacemos automáticamente porque la palabra ha provocado un cambio tan profundo en mi corazón que me doy cuenta que la palabra me enseña que soy templo del Señor. Templo del Señor. Que su Espíritu Santo mora en mí. Y que ya no necesito esas cosas que necesitaba antes para sentirme alegre, contento. Ya no necesito el baile para disfrutar una tarde de amigos. Ya no necesito tantas cosas que antes eran parte de mi vida. Lo que te bendice o lo que no te bendice, dice la Biblia. Entonces la palabra, el Señor, ¿cierto?, no limita la vida, sino que te protege a ti y me protege a mí. Vivo en paz, contento de lo que el Señor hace y cómo me enseña la palabra. Amén. Lo segundo, la palabra nos enfrenta a una decisión real. Recuerden lo primero. La palabra de Dios es accesible y cercana. Es para todos nosotros. Amén. Debemos buscar, ¿cierto?, el conocimiento que se necesita de la palabra. Y ahora la palabra nos enfrenta a una decisión real.
15 al 18 de Deuteronomio 30. Mira, dice Moisés, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, su palabra, sus estatutos, su palabra, y sus decretos, su palabra, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra. Vemos a Dios aquí siendo claro y siendo directo. No se va por las ramas como muchas veces nos vamos nosotros, por el ladito a ver si se enoja el hermano. Dios va directo y claro. No hay neutralidad espiritual en lo que el Señor está diciendo. Él le dice, no hay otro camino. Por ahí dicen, todos los caminos llevan a Roma. Pero aquí no aplica. No todos los caminos te llevan al Señor. Lo está diciendo, no hay otro camino. La Biblia nos presenta, hermano, dos direcciones: obedecer o apartarse. Dura es tu palabra, Señor, por ahí decían. Obedecer o apartarse. Hay un orden, veamos el orden en el texto. El texto nos muestra el problema. No comienza el problema con grandes pecados, sino cuando un corazón se aparta de la palabra. No se ven grandes pecados, pero sí Dios reclama si no están cerca de la palabra. Entonces, ¿qué pasa en un corazón que se aparta de la palabra? Yo pude ver tres cosas. Primero, deja de oír. Deja de oír. Para que tengamos una vida abundante espiritualmente, debemos oír la palabra. Amén. Atesorarla, como dice Jeremías. Que sea lo primero que anhelamos cuando nos levantamos en la mañana y cuando nos acostamos. Que sea la palabra del Señor. Segundo, se pierde sensibilidad. Un corazón que se aparta, amado, de la palabra, pierde sensibilidad. Ya no escucha a Dios. O si lo escucha, ya no le importa tanto lo que la palabra dice, ordena y manda. No le importan tanto los estatutos del Señor. Y finalmente, cambia de dirección. Dios tenía un propósito con esa persona. Un propósito para su ministerio, para su vida. Pero al no estar escuchando, elige su propio camino. ¿Cuántas veces hemos cerrado por elegir nuestro propio camino? Por pensar que por ahí me iría mejor y no le preguntamos al Señor. ¿Sabe? Pensaba en esto. Nadie pierde espiritualmente o se pierde espiritualmente de un día para otro. Siempre es un proceso lento. Dejamos de orar. Oramos menos, dejamos de leer la palabra o leemos un poquito menos. Dejo de interesarme en las cosas que traen bendición y comienzo a enfriarme y a quedarme. Es un proceso silencioso y progresivo y que termina con un cambio de dirección. Amén. Déjame ilustrártelo de esta manera. En una carretera, un desvío pequeño parece ser insignificante, ¿cierto? Me desvié un poquito, la salida no era para allá, pero salí, me equivoqué, es poquito. Pero después de muchos kilómetros, estás muy lejos del destino, aunque fue una salida pequeña. Me pasó hace algún tiempo, yo creo que se lo comenté a los hermanos hace algunos años. Me equivoqué en una salida ahí en la 476 hace algún tiempo. Y estaba cerca de Quakertown, cerca ya de acá, y salí al revés. Y terminé dando la vuelta en Filadelfia. No había otra salida. Yo dije, íbamos con la familia, Lucas estaba jugando, Bastián, fútbol o algo, y salimos y decía Allentown, Filadelfia, y yo iba
como un buen chileno, pajareando, conversando, y di la vuelta así, y cuando me doy cuenta, vamos al revés, le dije a la familia. Pero tranquilo, tiene que haber una salida. Y me pasé algunas millas. Y no había cómo volver. Tuve que llegar hasta allá y dar la vuelta, pagar peaje y dar la vuelta. Así ocurre en la vida espiritual. Pequeñas decisiones o malas decisiones nos alejan de la verdad. Pequeñas decisiones nos llevan o terminan llevándonos lejos de la vida de la palabra del Señor. La obediencia, amado, diaria mantiene el rumbo correcto. El rumbo correcto de saber lo que Dios quiere para ti y para tu familia. Hay palabra para tu familia, hay palabra para ti, hay propósito que el Señor te ha dado. Y a veces cuando hablamos de propósito, de visión o de misión en una casa, muchas veces no lo sabemos. No sabemos qué propósito el Señor tiene para mí, siendo que la palabra es clara para cada uno de nosotros. Obviamente somos un cuerpo con diferentes ciertos actos o actividades. No todos podemos estar parados quizás predicando cada domingo, pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer afuera de este edificio o del púlpito. Hay propósito para cada uno de ustedes, amados, pero para saberlo y entenderlo debemos acercarnos a la vida, a la palabra del Señor. Amén. Bueno, vamos al tercero. Escoger la vida es escoger la palabra. Versículos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamó por testigos. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y ¿qué? Tu descendencia. Entonces mis acciones, mis decisiones afectan ¿a quién? A los que amo, a los que digo amar, a los que me esfuerzo cada mañana. Me levanto para traer el sustento a la familia. A veces estamos tan preocupados de eso, pero nos olvidamos de lo espiritual, que al final es lo más importante en la vida de nuestra familia. Amén. A veces soñamos que nuestros hijos sean abogados o médicos, sobre todo los viejitos, ojalá médico para que me atienda. ¿Cierto? Nos preocupamos de eso, pero olvidamos que lo más importante es lo espiritual, de entregarles las herramientas espirituales para que ellos sean hombres o mujeres de bien, que puedan construir un mundo, ¿cierto?, cercano al Señor. Dios llama al cielo, dice aquí la Biblia, y a la tierra como testigos. Este es un lenguaje solemne, amados, un lenguaje solemne de pacto. De pacto. Dios está diciendo: esta decisión, iglesia, es seria, real y trascendente. Si Dios nos estuviera hablando así como Él hablaba a Moisés directamente y te dijera: esta decisión, Pamela, es directa, es trascendente y es real. Pero como te lo dice el pastor, amén, bien, Pamela. Y luego añade el Señor, mira, profundamente esto es pastoral, para que vivas tú y tu descendencia. Qué importante, amado, nuestros hijos, lo que más amamos, lo que nos dio el Señor para cuidar, para amar, para sustentar. Y como les digo, a veces nos preocupamos tanto de que se vistan bien, de que estudien bien, y eso está excelente, porque somos papás, ¿cierto?, proveedores, pero olvidamos lo más importante que el Señor está diciendo: la palabra es vida, yo soy vida. Y esto es trascendente, y esto es real, amado, lo está diciendo el Señor. Aleluya. Lo que hacemos con la palabra nunca es solo personal.
Yo me acerco al Señor, yo busco a Dios y oro, pero no me importa si mis hijos están orando o están buscando al Señor. Yo me encierro en mi cuarto y puedo orar 1 hora por ellos, sí, como lo hacía Job, pero me olvido de enseñarles la importancia de la oración. Me olvido de la lectura bíblica. Me olvido de enseñar a nuestros hijos. Esto es personal, pero también es para nuestra familia. Lo que enseñamos a nuestros hijos siempre tiene impacto. Lo bueno y lo malo. Muchas veces nuestros hijos miran nuestras actitudes y las repiten. Y las repiten. Sabe, amado, que la vida espiritual, yo miraba y podía resumir esto en 3 acciones. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo, atender su voz. Hay tanto ruido a nuestro alrededor. Hay tantas cosas que se hablan, que se dicen, que no nos dejan escuchar a Dios. Cuando te sientas o te inclinas o te arrodillas, comienzas a orar y vienen ciertos flashes y empiezas a pensar y terminas pensando otra cosa, te desconcentras y no oras y te levantas de la oración sin haber orado, porque hay voces, ciertos pensamientos que están ahí. Amar a Dios, atender su voz y además seguirle. Cueste lo que cueste. Cuando Él llamó a sus discípulos, le dijo: síganme. Y ellos lo siguieron y dejaron todo por seguir a Jesús. Dios no nos está pidiendo en esta noche: deja todo y vete al África a predicar. Deja todo, vende todas tus cosas, dalo a los pobres y sígueme. Eso no lo está diciendo el Señor. Nos está diciendo en esta noche, iglesia, que atendamos su voz. Y escuchemos el propósito que Él tiene para nosotros. Porque Él es un Dios personal. Él me habla a mí y te habla a ti, amado. Pero debemos escuchar la voz de Dios. Debemos concentrarnos y decir: Señor, háblame, que tu hijo está escuchando. Una vida verdadera. ¿Sabe? Cuando amamos, atendemos al Señor. Cuando mostramos el camino claro a los demás, estamos amando a Dios. ¿Qué pasa cuando en la carretera vas manejando, no conoces la carretera y hay demasiada información? ¿Qué pasa? Te confundes, te desconcentras, empiezas a ver aquí, a ver allá y te vas para Filadelfia. Hay mucha información, se tiende a confundir y esto puede llevarnos a equivocar el rumbo. Me recuerdo que la primera vez que vinimos a Pensilvania, Bastián estaba pequeño, Lucas más pequeñito, y veníamos con un Atlas. No había GPS, no había teléfono de los que hay ahora, y Marisol era mi copiloto, mi GPS. Bien. Y un Atlas grande. Y yo le decía a Marisol: mira, ¿en qué carretera vamos? En la 10 de Texas. Vamos en la 10. Tenemos que empalmar con la 12. Sí, vamos en la 12. Y después veíamos otra calle y nos confundíamos. Y una vez recuerdo que íbamos de vuelta a Texas, de aquí de Pensilvania, con el Atlas, y pasamos derecho. No empalmamos bien y llegamos a Nueva Orleans. Y vimos la carretera, cruzar el mar, veíamos mar por todos lados. Nos pusimos a persinarnos. Señor, ayúdanos, esto no se vaya a caer. No hay agua. No hay pura agua por todos lados. Nos confundimos y nos perdimos y equivocamos el rumbo. Pero conocimos Nueva Orleans, muy linda Nueva Orleans. Entonces, para encontrar el camino correcto, debemos ir al que hizo el camino para nosotros. El manual, a Dios, al Señor de la vida, su palabra. Moisés está enseñando al pueblo en este punto, está enseñando ese punto de partida para el desafío que se le vendría a Israel. Le dice: en este punto de partida están por cruzar. Y conocemos la historia, conocemos lo que pasó, pero Moisés le está enseñando, le está diciendo: este es el desafío para ustedes, escuchen al Señor.
No pierdan el rumbo. Cuarto y último, amados. Estoy perdido porque siempre voy mirando la 1 de la tarde cerca y ahora como que son las 7. ¿Voy bien, Jeff, o no? ¿Falta todavía? Gracias, Jeff. Y el cuarto, la palabra no solo enseña, da vida. La palabra no solo enseña, da vida. Y pensaba en un salmo y este salmista lo expresa como son los salmistas, con ese corazón adorador, ese corazón de David, esos salmistas tremendos. Él lo expresa en el Salmo 119, versículo 93. Él dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y si le pusiéramos música, no está Frank, ¿qué tono le darías a ese versículo, Frank? Nunca jamás. Le ponemos una salsa, una más lento. ¿Qué tono le darías tú? Ahí, mira, ahí está escrito. Si lo hace bien, lo cantamos en la iglesia el domingo. Aleluya. La palabra vivificado significa dar vida. Lo que cantó Fran es: me has dado vida, Señor. Me has dado vida. Significa restaurar, significa levantar. Entonces, ¿qué hace la palabra? 3 cositas rápidas. La palabra levanta al caído. ¿Cuántas veces la palabra te ha levantado? ¿Cuántas veces has estado ahí cansado, destruido por la situación, sin esperanza? Y has leído la palabra o la has cantado y te ha levantado. Ha traído paz a tu corazón. Quizá la situación no cambió, se mantiene. Y a veces se hace más difícil el camino. Pero cuando vas transitando con la palabra en tu mano, en tu corazón, en tu boca, caminas y dices: Señor, gracias. Y lo segundo es que la palabra renueva al cansado, al que está cansado por la situación, el que no ve cambio, el que ha orado con todas sus fuerzas y parece que el cielo es de bronce y las oraciones rebotan y caen y tú dices: Señor, no me estás escuchando, ¿qué pasa? Pero la palabra, cuando tú la lees y trae esa paz y renueva tu cansancio y te da fuerzas, y tú te levantas al otro día y dices: Señor, gracias, porque necesitaba esta palabra. Tercero, la palabra da vida donde hay sequedad. Es como ese río, ese arroyo donde hay sauces verdes, porque la palabra, porque el agua da vida, ¿cierto? La palabra es vida. Donde hay sequedad, donde te sientes seco, donde dices: ya no quiero, no tengo ganas de levantar ni cantar, en la sequedad la palabra viene y te da vida. Y sientes ese alivio y esa llenura en tu corazón. Y comienzas a florecer como ese sauce y te mantienes verde. El agua del Espíritu. En el Nuevo Testamento Jesús confirma todo esto. En Juan 6, capítulo 6, versículo 63, el Señor dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida es bella, la vida es pura,
La vida es alegría, la vida es gozo. A veces no la disfrutamos como debiéramos disfrutarla, ¿cierto? Y Jesús está diciendo: mi palabra, la palabra es vida. Qué valioso es esto para nosotros cuando lo entendemos, cuando lo razonamos, cuando lo masticamos. La palabra no es solo información, como pareció la clase de escuela dominical, ¿cierto? Mucha información. Pero la palabra no es solo información religiosa, no es solo conocimiento acumulado. Quizás puedes acordarte y recitar versículos de memoria, pero no vives esos versículos que te sabes de memoria, porque la palabra quizás no ha producido lo que la palabra quiere producir en ti y en mí. Podemos conocer las historias bíblicas, pero no vivir las historias bíblicas. Eso está diciendo, no es conocimiento acumulado, es vida impartida por Dios mismo. Son las palabras del Señor. Aleluya. En ellas somos confrontados, guiados y renovados. Hay un versículo que también me gusta mucho y se los quiero compartir. El apóstol Pablo expresa con sus palabras, con su pluma, una profundidad poderosa, reverencia, intensidad y la grandeza de la verdad. Cuando él contempla todo esto y contempla al Señor y la obra del Señor está en su vida y el carácter de Dios está en su vida, él irrumpe en adoración y dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estas palabras no nacen de una reflexión superficial, aleluya, sino de una vida sumergida en la palabra del Señor. Alguien que está inmerso en el conocimiento y en la búsqueda puede decir estas palabras y hablar de los caminos del Señor. Debiera llevarnos, así como me llevó a mí, a recapacitar en lo que dice el apóstol. Muchas veces, cuán poco buscamos la santidad por medio de la palabra. Cuán poco a veces anhelamos la orientación a través de la palabra. Cuán poco anhelamos que Él renueve nuestra mente, que renueve nuestro corazón. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios, aleluya, es infinitamente profundo. Es más profundo de lo que nosotros podemos comprender. Y que solo una vida, amados, rendida a la palabra puede aprender a confiar en Dios cuando el diagnóstico no es bueno, a obedecer y caminar sus caminos a pesar que son difíciles de transitar, aun cuando no entendamos por completo los misterios del Señor. Yo sigo creyendo en Él por completo. Finalmente, amados, déjame darte la aplicación de esto y la conclusión de lo que estoy hablando. La aplicación para nosotros como la iglesia. Amados, la iglesia no vive solo de programas, no vive de eventos, no vive de estrategias humanas. La iglesia vive de la palabra del Señor. O debiera, ¿cierto? Vive de la palabra del Señor. Cuando la palabra es central en la iglesia, suceden 4 cosas rápidamente. Primero, hay vida espiritual. Hay vida espiritual. Segundo, hay convicción genuina. Tercero, hay crecimiento sano. Y cuarto, hay transformación real. Pero sabes,
está lo opuesto, como la palabra siempre enseña. Cuando la palabra es desplazada, aunque sea sutilmente por entretenimiento, por opinión humana o por pragmatismo, la iglesia puede verse activa. Muchos ministerios, muchas personas, miles de personas. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo llegan a ese número? Puede verse activa, pero pierde vida cuando la palabra no es el centro de la iglesia. Una iglesia puede estar llena y aún así estar espiritualmente débil si la palabra deja de gobernar la iglesia. Amado, Dios no nos llamó a ser una iglesia llamativa, nos llamó a ser una iglesia viva. Una iglesia viva. No necesitamos una voz nueva, necesitamos volver a escuchar la voz antigua, la senda antigua, la doctrina fuerte y poderosa, la palabra del Señor. Porque cuando la palabra gobierna la iglesia, adivinen quién gobierna la iglesia. Cristo la gobierna, no el pastor, no los que trabajan con el pastor. Es Cristo el centro de todo, el centro de la iglesia. En conclusión, hermanos amados, Dios no obliga, Él invita. Invita, invita. No empuja, Él llama. El Señor hoy nos vuelve a decir, como iglesia de fe, iglesia amada, escoge la vida, escoge la palabra del Señor, cueste lo que cueste. Escoger la vida es volver a la palabra, permanecer en obediencia a la palabra, caminar confiados en Dios, porque la palabra no solo orienta, la palabra es vida.